Ahora, Radio María presenta la repetición de la catequesis. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Yo soy una voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Es mejor que yo disminuya, que Él crezca. He ahí el Mesías. Juan es el que sabe que ocupa un lugar que prepara la llegada del que ha de venir, y por eso invita a la esperanza. Preparemos el camino del Señor y dejemos que sea Él el protagonista del cambio de la historia, tan necesaria para los tiempos que corren. Te invito a que recorramos ese camino juntos hoy, siguiendo esta figura hermosa de este gran profeta del final del Antiguo Testamento, del principio del Nuevo. Te invito también a que podamos encontrarnos detrás de esa invitación que nos hace a la conversión permanente. ¿De qué manera sentís que el Señor te invita a entregar tu vida? Porque al final la conversión consiste en esto: a morir a nosotros mismos para que la vida de Dios sea la que marque el rumbo de nuestra propia historia. Morir para vivir, aprender a entregar la vida para multiplicarla. No es el que la conserva, el que la guarda, el que la tiene en plenitud, sino el que la da y el que la ofrenda. Juan el Bautista, el primer mártir del Nuevo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, nos da hoy un hermoso testimonio. Estamos de duelo en la familia de la obra de María. Una de las miembros de nuestra obra, Nelly, una mujer muy humilde, muy pobre, que apareció por aquí, por la puerta de la radio, agarrada a las rejas de nuestra radio, diciendo: yo escucho Radio María y estoy solita, no tengo dónde ir, y estaba muy frágil, muy débil. Bueno, decidimos incorporarla al hogar El Buen Samaritano. Con una serie de dificultades propias de su salud, pudo pasar los últimos días con nosotros, y en el día de ayer, en la fiesta de ayer, partió a la casa del Padre. Y nosotros le pedimos a San Agustín que la reciba con todos los ángeles y los santos del cielo allí en su gloria. Esta tarde vamos a llevarla ya para que nos entreguen después sus cenizas. Estamos armando allí un cinerario, si Dios quiere, en el hogar en cualquier momento para cada uno de ellos, que Nelly no tenía a nadie, absolutamente a nadie. Intentamos conectarnos con sus sobrinos y demás y no logramos nada con ella, pobrecita. En muchos casos nos pasa eso, porque terminan solos, absolutamente solos y en situación de mucha vulnerabilidad. Pero bueno, nos encontró nosotros como familia, gran oyente de Radio María, pero gran oyente de Radio María, en su pobreza, y muy generosa con su platita, que tenía siempre unos pesitos y me daba para el proyecto, me decía, en todas las dificultades que finalmente tenía también a nivel cognitivo, pero bueno, con el amor también que los abuelos de la casa supieron contenerle, acompañarla hasta el final. Estamos un poquito tristes, pero también estamos confiados de que el Señor la tiene con Él, y eso nos alegra el corazón. En medio del dolor, hoy a las 11 celebramos la misa, para después llevarla al cinerario, para después tenerla con nosotros, a Nelly en casa, con sus cenizas, como fue Ramón hace unos poquitos días. Bueno, acá tenemos también nuestro kit que vamos a sortear. El viernes. El viernes lo sorteamos, ¿no? Sí, vendrá nuestra querida abuela a acompañarnos en el sorteo. Ah, claro, va a estar. Me voy a servir un comprometido. poquito de agua, ¿no? ¿Cómo será esto de acá? No hay que abrirlo. ¿Cómo Me se parece abre? que sí, porque ese piquito es para, por ejemplo, si vas a entrenar y necesitas
Y tomar, entonces, ¿cómo hacemos? abrirlo, me parece que hay que abrirlo. Dice, porque ves que tiene... Tenemos una mirá, cantimplora en este momento, le contamos que está en radio, que es la Claro. cantimplora de Radio María. Ahí tienes otra, en la otra Ah, tapita. Ese, por ejemplo, si estás caminando y querés tomar de la botella. Mirá qué Cuando, bueno, cuando claro. no, tenés el otro taponcito. Tenemos una cantimplora Radio Mariana y la Ahí. taza de Radio María que acaba de Que acaba de caerse adentro de la caerse tapa. adentro de la tapa, Es que el la ruido que para que sacamos. ustedes... Esto para es en que- vivo. En vivo, exactamente. Televisión en vivo. Bueno, para tomar nuestra agüita en la Claro. taza de Radio María, te invito. Claro. Muchas gracias. De estas, todas las semanas vamos a sortear algo de esto. Así que bueno, si querés, ¿Cómo se participa? Claro, Para el ¿cómo hacemos? sorteo. Haciendo una transferencia en favor claramente de esta que es nuestra casa, esta obra tan maravillosa que es Radio María. Una transferencia con el alias obra.radio.maría. Eso. Participas del sorteo de este hermoso kit que te acompañe en tus caminatas, en el cafecito o el tecito de la mañana. sobre todo vamos a tener una atención muy especial los que donan por primera vez, como decimos, ¿no? En particular en este van a participar los que donan por primera vez. Así que muy, pero muy bienvenidos. Gracias por sumarte con tu donación. Y bueno, después te mandamos la cantimplora y la tacita. Para que la Hermoso. tenga en casa. Yo Lindo, quiero es una, bueno. te digo. Yo Me también. encanta. Bueno, dale. Pero no puedes No, yo participar. Vamos a ver cómo hacemos también para que la tengan los que quieran y no participan del sorteo. Bueno, Corina, vamos al texto de la palabra hoy, que viene proclamada en Marcos 6, 17, 29. Así dice la palabra de Dios. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le aseguró bajo juramento: «Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntar a su madre: «¿Qué debo pedirle?». «La cabeza de Juan el Bautista», respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: «Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la voz que clama en el desierto: preparen los caminos del Señor, allanen sus senderos. Es la carne de Juan el Bautista, la expresión profética de él, la que representa la continuidad del profetismo de Elías, la que aparece en el escenario previo a la llegada del Mesías, él que saltó de gozo y alegría en el seno de Isabel, su mamá, cuando María le hace el saludo a su arribo a la casa de Zacarías para compartir esos 3 meses que quedan del final de su embarazo. El niño ha saltado de alegría en mi vientre. Casi que en ese salto de Juan el Bautista, los 6 meses de su vida, ese movimiento en el seno materno expresa su vocación de ser verdaderamente un hombre de un fuego interior que lo pone en movimiento, llevando las cosas
en radicalidad al extremo, mostrando el camino a los que buscan encontrar y hallar la voluntad de Dios, invitando a la conversión e indicando a los discípulos primeros de Jesús, ahí está el Cordero de Dios, hasta que comienza como a disminuir el fuego de su presencia con el emerger de la figura de Jesús, aunque él esperaba una cosa de mucho más contundencia, sobre todo lo que tenía que ver con las realidades temporales que hacían el ministerio del Mesías, y cuando está en el ansia de esperar que las cosas sean aún de mayor fuerza, desde la cárcel manda a preguntar, vayan a preguntarle si él es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro, como diciendo, ¿por qué las cosas no van en términos mucho más de la expectativa que él tenía? Vayan a decirle a Juan, dice Jesús, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los pobres reciben alimento, todo lo que hace Jesús, el ministerio de su mesianismo en torno a los vulnerables, a los periféricos, y el reino de Dios se anuncia a todos. Habla de que el tiempo era justo, con lo cual Juan termina en estas circunstancias de la ofrenda de su vida, sabiendo que ya de alguna manera, como va a decir Jesús, al final de su vida en la cruz, todo estaba cumplido. Las circunstancias que rodean su muerte es esto que el relato evangélico nos ha presentado. Juan, en su vocación de poner las cosas en su lugar y enderezar los senderos, ha sido muy fuerte con Herodes y con Herodías, la mujer de su hermano, hablando acerca del adulterio en el que vivían, y esa firmeza y esa rectitud de intención con la que él se movía le costó el odio de Herodías, que cuando el rey, como planteaba el texto evangélico, le pide a la hija, después de haber bailado tan bellamente en esa fiesta fastuosa y llena de vanidad, que le pida lo que quiera hasta la mitad del reino, una locura. Dicho en serio, y entonces la madre en el odio le pide más que la mitad del reino, la cabeza de Juan el Bautista, el odio, la fuerza del odio que busca terminar con la profecía de Dios. Y entonces el rey que hace esto, y Juan que entrega su vida, después los discípulos vienen a buscar su cuerpo, y allí es donde se juega la historia de hoy. Un rey y su cobardía, su mujer y su hija, y el odio, podríamos decir, el testimonio de este gran hombre y este gran santo, el primer profeta del Nuevo Testamento, el último del Antiguo Testamento, y abrir el corazón al Señor que nos habla a través de esta figura. Que podamos entonces nosotros también entender que el dejarnos llevar por la vida del Espíritu hasta donde Dios nos llama supone un reordenamiento de nuestra vida de tal manera y en tal sentido que supone entregarle, y que solamente, como va a decir Jesús, si el grano de trigo muere, puede dar mucho fruto. El Bautista cumplió con su misión, entrega su vida, muere para que se produzcan muchos frutos. Es el primer mártir del Nuevo Testamento, es el precursor, es el que se adelanta a todo, es un testimonio de entrega, de ofrenda, de claridad, y diría yo también de lo que el Papa Francisco indica como estilo y forma de la Iglesia en salida, de parresía, que es un movimiento interior decidido, audaz, libre y al mismo tiempo capaz de romper con lo ya dado para abrir camino a lo que ha de venir. En ese espíritu te invitamos a compartir la catequesis, compartiendo vos también desde tu corazón la ofrenda de tu vida, en donde así pusimos en la consigna, Corina. Justamente, como decimos, en el Día del Martirio de San Juan el Bautista, queremos compartir de qué manera vos sentís que el Señor, a vos particularmente, te invita a entregar tu vida. Cada uno de nosotros, padres, sabe en este tiempo a dónde, por decirlo de alguna manera, aprieta el zapato el corazón, y ahí está la invitación que el Señor nos hace para hacer de eso una entrega. Radio María TV dice tanto la cantimplora como la taza
que ofrecemos a los que quieran sumarse con su donación generosa a favor de este proyecto. Es una manera de gratificar nuestra entrega, nuestra ofrenda, es casi como un juego. Tiene mucho que ver con la gratuidad de nuestro vínculo. A todos los que donan por primera vez, particularmente nuestro agradecimiento. Si no lo hiciste, hacelo ahora, es el momento de sumarte con lo poquito, que siempre es mucho, con una transferencia bancaria al alias obra.radio.maría, obra.radio.maría. De paso, mandanos el comprobante, decinos qué sentís con este gesto de ofrenda a donar a favor de este proyecto maravilloso de Radio María y de la Radio María en la televisión también, y lo compartimos como una forma de festejar el ir juntos hasta donde el Espíritu nos quiera conducir. Sobre un mundo mal herido he venido a traer fuego. Sobre la tierra sombría como un carbón de tormento. Y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo mi corazón enardecer ante el dolor de mi pueblo, llamarada de justicia que desciende desde el cielo. Llama y acción se consumen, un río de lava ardiendo, es Cristo que vive en mí, un compromiso que es se enciende para inflamar otros fuegos. Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho. Quema mi alma, me devora. Mis palabras son incendio por los niños y los pobres que sollozan frente al templo. Si sufren hay que gritar, Dios quiere todo mi esfuerzo. Llama y acción se consumen, un río de lava ardiendo, es Cristo que vive en mí, un compromiso que es fuego. Animado por el amor, urgido por el derecho, encierro en mi corazón la miseria de esos cuerpos abandonados al frío. ¿Cómo dejar de quererlos si sonríen por la calle? Como Cristo verdadero, si se inflama como hoguera, mi alma llama acción y fuego, llama y acción se consumen, un río de lava ardiendo, es Cristo que vive en mí, un compromiso que es hay que leer la historia de lo que pasó para entender de dónde viene el odio de Herodías. Herodías, la mujer del hermano del rey Herodes, asesinado por Herodes para tenerla, es la que muestra este odio por Juan el Bautista, que le decía, le mostraba el pecado en lo que los dos habían caído,
para estar juntos, nada más y nada menos que haber perpetuado este asesinato. El Evangelio dice que ella por esto lo odiaba. Sin embargo, Herodes tiene admiración por la prédica, la radicalidad en la prédica de Juan el Bautista. El hacha está a la raíz, va a decir Juan el Bautista. O sea, las cosas hay que sacarlas de raíz. No es cuestión de edulcorar el mensaje. Conviértanse, crean en la buena noticia. Satanás es el que respira odio, va a decir el Papa Francisco, y pensemos que él no sabe amar, no puede amar, su amor es el odio, y esta mujer tenía el espíritu satánico del odio que destruye, va a decir el Papa Francisco. En fin, este personaje está acompañado por su hija, Salomé, hija de Herodías, una buena bailarina, va a decir el Papa, que gustó tanto a los comensales y al rey Herodes en aquel entusiasmo, prometió a la muchacha: te daré todo lo que pidas. Detrás de estos personajes está Satanás, dice el Papa Francisco, sembrador del odio en la mujer, sembrador de la vanidad en la muchacha, sembrador de la corrupción en el rey. Y el hombre más grande nacido de mujer terminó solo, en una celda oscura de la cárcel, por el capricho de una bailarina vanidosa, el odio de una mujer diabólica y la corrupción de un rey indeciso. Es un mártir que dejó que su vida disminuyera, que disminuyese para dar lugar al Mesías. Esta es la única forma que la fuerza del Evangelio gane el espacio que tiene que ganar. Esto que Juan dice claramente, es necesario que yo disminuya y que él crezca. Se da todo el tiempo esto. Recordemos los primeros discípulos de Juan. Juan el evangelista, el discípulo amado de Andrés, que lo van siguiendo a Jesús, y de golpe Jesús que dice, son discípulos de Juan, y Juan que les dice: ahí está el Cordero de Dios, cuando lo ve pasar a Jesús. Y los discípulos que comienzan a seguir. O sea, se corre del lugar central y ubica en el centro el misterio. Lo que nosotros necesitamos hacer para que la conversión sea auténtica es que el Señor prevalezca, Él, su pensamiento, sus criterios, su sentir, en medio nuestro, y vayamos despojándonos de todo lo que es viejo en nosotros para entrar en novedad de Jesús, y que en todo caso el rostro auténtico de quien estamos llamados a ser lo encontremos en el rostro del Hijo del Hombre, nacido de María. Eso es un proceso de conversión que supone una transformación en nosotros, que tiene de por medio esta muerte a nosotros mismos y a la propia gloria para celebrar la gloria de Dios. Acá se da claramente entre la gloria humana y la gloria divina. Se nota claramente la diferencia. La gloria humana representada en las figuras diabólicas de la vanidad, el odio de la mujer y de la corrupción de Herodes, y la gloria divina en la figura de Juan, que muere a su propio ser para que se manifieste la gloria de Dios en su vida. Que es como decimos en el camino del seguimiento de Jesús: o es la propia gloria o es la gloria de Dios. Cuando el Papa Francisco habla acerca de la mundanidad espiritual, refiere a esto. ¿Qué es la mundanidad espiritual instalada en la Iglesia? Un pensamiento que al Papa le viene de Henry de Lubac, el gran teólogo francés que plantea esto en un momento determinado del camino de la Iglesia en su proceso de conversión después del Concilio Vaticano II, o en torno a ese momento clave de renovación. ¿Qué es la mundanidad espiritual? Es considerar en las estructuras y en la convivencia humana dentro del ámbito de la Iglesia, porque la expresión corresponde a la Iglesia, la gloria y no en Dios. Es decir, como glorificarse como pavo real, digamos, ¿no? Mostrando todo toda la gloria humana expresada, si se pudiera decir así, en una falsa iglesia, y dejar de lado la gloria divina expresada y manifestada
en la sencillez, en la humildad, en la austeridad, en la pobreza, tal cual el fundador de la Iglesia, nuestro Señor, lo hizo cuando eligió a los 12 y los constituyó en sus discípulos. Esto es lo que está en juego. Y en estos tiempos que vamos hacia el lugar donde el Señor nos invita a anunciar la buena noticia, para poder llegar a aquellos lugares de periferia donde Él nos llama, hay que abandonar todas las pompas, por así decirlo, y hacernos a la gloria divina, en la carne pobre del Cristo humilde, en el rostro de los más sufrientes. Que es lo que Juan hacía moviéndose entre el desierto, cuando proclamaba y llamaba a la conversión, ahí en el torno a la comunidad de Qumran, dicen algunos, cerquita del río Jordán, donde bautizaba y así llamaba a la conversión con un bautismo de conversión. Vamos a pedirle a Juan el Bautista que nos ayude a encontrar el modo, la forma y el estilo suyo, sencillo, austero, claro, profético, guiado por el fuego del Espíritu Santo, anunciando con claridad y dejando que la luz de Cristo brille, también aprendiendo a dejar que Él vaya quemando en nosotros todo lo que humanamente tiene que desaparecer para que aparezca la claridad de su presencia. Compartimos, Corina, si te parece, los mensajes que van llegando, a donde el Señor nos invita a morir a nosotros mismos para que brille la luz de su presencia. Mari dice, entregarme a escuchar con gusto en mi corazón y no tanto con mi cabeza. Morir a mi yo, al ego, y vivir en el Espíritu Santo. Siendo más con Dios, pido humildad, nos dice Mari. Lidia dice, entregar mi vida por mi familia y mis amigos en la fe. Lidia desde San Pedro. Mónica dice, me invita a salir de mis estructuras. María Elba dice, siempre al servicio de los demás. Cuento también, padre, que han llegado muchos, van llegando, print de pantalla, como decimos, o descarga del comprobante, bueno, en favor del proyecto y también queriendo participar. Después un oyente dice, ¿cómo hago para recibir esas tazas? No quiero del sorteo, quiero comprarlas. Bueno, como vos, está en la misma línea que vos, vamos a llegar a esa instancia. Ya tendremos esa respuesta. Tenemos que hacer como una, ¿cómo se llama? Una tienda de online. Una tienda online para que podamos eso, el mate que también nos suelen pedir. El termo también que está dando vuelta por ahí. Y en relación a esto dice, padre, ¿podrías repetir la consigna más despacio que no alcancé? No la consigna, perdón, el alias, que no alcancé a anotar. Sí. Está bueno. Ahí está en pantalla ahora para los que la siguen por TV, obra.radio.maría, ese es el alias, ¿no? Por supuesto que no es que le estamos poniendo un precio, ni mucho menos, es un juego de gratuidad. Es decir, los que donan en gratuidad reciben en gratuidad, uno de ellos por un sencillo juego de sorteo, este pequeño kit, que es una forma de gratificarnos mutuamente en el seguimiento del Señor. El Señor que nos regala esa gracia de poder disfrutar de estar compartiendo los bienes. Una también de las hermanas que se comunica dice que había enviado el comprobante la semana pasada. Recordamos, padre, que fue la semana pasada justamente que empezamos con esto, así que los del viernes hasta durante toda esta semana participan del sorteo. Qué bueno. Buen día, querida Radio María, qué hermoso es empezar el día con ustedes. El Señor me pide mi entrega a través de la catequesis de niños, además de la familia, esposo, hijos y nietos. Pero en realidad es mi buen Jesús el que me llena el alma con esta misión que me encomendó. Nos dice esta hermana que nos envía una hermosa imagen, una fotito donde está María Auxiliadora, una velita, el material de la catequesis y también, no entiendo bien cuál es la advocación, pero está tejida con esa técnica que se llama amigurumi, creo que es un puntito chiquitito, hermoso, muy tierno, así que agradecemos también por esa imagen. Qué lindo. Otro hermano que envía el comprobante de su transferencia y dice, bendecido martes, rehabilitándome de una operación de cadera, aprendiendo y agradeciendo, dice Roberto desde Mar del Plata. Gracias, muchas gracias, Roberto. Corina, después nos vamos a compartir el texto de la conversión de David, ¿no? Y que es como la contracara de la actitud de Herodes, porque él también había hecho algo parecido a lo que hizo Herodes cuando Alitita, Urías, lo manda al frente para quedarse con su esposa, ¿no? Pero bueno, ahí hubo una intervención profética, como aquí también una intervención profética, pero allá hay un hecho que acá no se da. Bueno, intentaremos encontrar
ese paralelismo y ver cómo es posible, en medio también de los errores más grandes de la vida, como puede ser el que cometió Herodes o el que comete el mismo David, el rey de Israel, cómo es posible una actitud u otra, o permanecer en la sombra, en la oscuridad, en la muerte, o volver por el camino de la conversión a la vida en Dios. Claro, David representa la contracara de un hecho parecido a lo que de Herodes, la contracara de la conversión, que en Herodes, en lo que dice el texto que hemos leído hoy, no se da. Compartimos un poco más de música o volvemos por aquí. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Que te llevó a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí. Sentir tu corazón dentro de mi latir. Vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Parado en el ejercicio de su poder, Yahvé le ha dado a David la condición de rey, y mientras un día está en la azotea de su casa, ve a Betsabé y se queda embelesado de su figura femenina. Y entonces la manda a llamar y tiene relaciones con ella. Betsabé queda embarazada, y entonces al enterarse de esto, David busca que Urías, el hitita, que es el esposo de Betsabé, lo traigan hasta ahí para que está enfrente de la guerra, para primero emborracharlo, embeberlo, y después enviarlo para que esté con su esposa, para que tengan relaciones y así ocultar el hijo que era de él, pero que como si fuera a pasar a ser de el Urías, el hitita. El hitita no ingresa a la casa de su mujer y por fidelidad al rey se queda en la puerta. Entonces David hace llamar
a los jefes del ejército para que lo pongan a Urías delante del ejército en la lucha. Y entonces ahí muere. Después de que muere Urías elitita, claro, se le abre el camino a David para quedarse con Betsabé en este fratricidio, en este asesinato. Aparece un personaje muy interesante que sería las veces de nuestro Juan el Bautista, que se llama Natán, y tiene este diálogo que lee Corina con David. Así le dice. Está en 2 de Samuel 12. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre, en cambio, no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David estalló en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. La historia dice que después de esta corrección tan cruda de parte de Dios a David, muere el hijo de ellos, después nace Salomón, ¿no? En aquella muerte de su hijo, Dios le dice: no te voy a quitar la vida por este pecado, se lo va a decir Natán, pero va a morir tu hijo, y muere su hijo. Después nace Salomón. En el transcurso de la muerte de su hijo, David cae en una gran tristeza, depresión, podríamos decir ahora, pero también un gran arrepentimiento y vuelve a Dios. Posiblemente, dice la tradición, el texto del Salmo 50 se le atribuye a David a causa de esto. Ten piedad, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado, limpia de mi delito. Y sigue el Salmo 50, es salvo penitencial, digamos, ¿no? ¿Por qué contamos esta historia? Porque ante la presencia profética de Juan el Bautista, Herodes y Herodías reaccionan de una manera. Ante la presencia profética de Natán, David y Betsabé reaccionan de otra manera. David reacciona volviendo a Dios. Natán le indica con fuerza el pecado que ha cometido, es la boca de Dios que se para frente al rey para decirle lo mal que ha hecho, y se convierte. El Herodes y Herodías, que también reciben de Juan el Bautista su voz profética, el odio, y Satanás gana su corazón y quedan del lado de la fuerza del mal. Terminan con la vida del profeta. Claramente la historia está puesta al propósito, nosotros lo hicimos así, encontrar luz para que entendamos que es posible una reacción u otra. También en nuestra vida podemos o seguir el camino que Dios nos indica, arrepintiéndonos y volviendo por el sendero donde Dios nos marca, o quedarnos del lado de nuestra bronca, de las cosas que no nos gustan aunque nos la digan que son como las tenemos que escuchar, de nuestros modos de no reaccionar a propósito de la invitación que Dios nos hace a convertirnos, o nos quedamos en la propia gloria y ahí morimos en nuestro propio lodo, del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de lo que sea, o verdaderamente dejamos ese camino y la gloria de Dios es la que marca nuestro destino. Todo depende de donde uno se ubica. Compartimos, y la gracia de Dios nos dé la gracia de poder convertirnos realmente de los pecados que hay en nosotros para volver claramente al camino donde Dios nos llama. Corina, contanos qué mensajes más llegan por ahí, que tenés en pantalla.
como digo, siguen llegando los Los comprobantes, qué sí, lindo. siguen llegando. El viernes se produce sí. el sorteo. El Sí, viernes va a ser el sorteo, si Dios Radio quiere. María TV, una hermosa taza y la Cantimplora después. Está en las redes sociales también, la estamos publicando, ¿no? Sí, lo vamos a publicar para que la gente sepa bien, se Bueno. pueda sumar y bueno, yo quiero mi Cantimplora. María José dice lo siguiente: buen día. Dios me invita a entregar la vida en las cosas simples y cotidianas, en el servicio a los demás, en la aceptación y paciencia ante los contratiempos y conflictos que surgen, en conservar la paz y una serena alegría en el corazón. Sandra dice, orando y ayudando en lo que puedo a mis prójimos. María Cristina dice, buen día Padre Javier, Cori y equipo, bendecido día. Me invita a tomar decisiones, a entregarme y recibir el espíritu de Él y fortalecerme en fe. Amén, dice Amén. ella. Y nos muestra también como un flyer que dice, la verdad de nuestra vida no se demuestra, sino que se refleja. Gracias por ese compartir también. Mónica dice, Mirta, perdón, me invita al servicio a los demás. También teníamos por aquí otro mensajito de Gabriel de Mar del Plata que él dice, no hay dudas que acompañar a personas con discapacidad en grado de vulnerabilidad es lo que Dios me pide. Y Neri, de la ciudad de Córdoba, dice, buen y bendecido día para todos en la radio. El Señor me pide en estos días elegir entre la salud o la soberbia y el orgullo, o la libertad de vivir sola o acompañada, dice Neri, que está en ese proceso de discernimiento. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Qué bueno. Siempre, bueno, aparecen dos caminos, decimos, ¿no? Y hay que elegir. Dios nos pone frente a dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Lo que nos hace bien y lo que nos hace bien, y a uno le toca elegir. Y este es el martirio más grande, digamos, ¿no? Es incruento, es el ejercicio de libertad frente a las opciones que tenemos que hacer, porque tiene su seducción la fuerza del mal y el espíritu del mal y la naturaleza herida en su condición concupiscible, como que nos atrae hacia un lugar que no nos resulta saludable, mientras Dios nos invita a ir hacia adelante, hacia lugares distintos, desconocidos para nosotros y que nos da cierto temor y por eso nos cuesta a veces morir a lo ya sabido para ir a lo desconocido. Bueno, ahí se juega el proceso realmente de conversión. Que el testimonio de entrega, de grandeza, de valentía de San Juan el Bautista, también la capacidad de reacción positiva de David nos ayuda a nosotros también a nuestra propia conversión y que invitemos a otros a recorrer el camino que conduce a Dios, abandonando lo no bueno para ir hacia lo mejor que Dios nos da, nos regala y a donde nos llama. Bueno, llegamos al final de la catequesis, Corina. ¿Será hasta mañana? Será hasta mañana, si Dios quiere. Mañana día de Santa Rosa de Lima, Padre. Qué lindo, qué fiesta hermosa, qué fiesta hermosa. Que tenga una hermosa jornada. Hasta aquí, en Radio María, escuchamos la repetición de la catequesis.